estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La primera jornada de Expo EFI, el principal congreso de economía y finanzas del país, dejó ayer importantes declaraciones del ministro Luis Caputo, que afirmó que se terminó la época de la Argentina regalada en dólares. Al mismo tiempo, dijo que la reducción del costo argentino no vendrá por devaluaciones, sino por la combinación de 4 factores: la baja de impuestos, la desregulación de la economía, apertura a mayor competencia e incremento de inversiones. La gran pregunta que nos hacemos es a qué ritmo podrá ocurrir eso con el desafío de sostener el superávit fiscal. Pero quizá más importantemente, Caputo anticipó medidas dentro de las próximas 2 semanas que, según él, sorprenderán a muchos y que tendrán el objetivo de promover el uso de dólares en el país. Esto llega una semana después de que Bausili dijera en Washington que dejaron de luchar contra la preferencia del argentino de usar los dólares principalmente para ahorrar. Ahora pareciera que el gobierno va a volver a intentar fomentar su uso en el día a día. Facundo Gómez Minujín, presidente del JP Morgan Argentina y de AmCham, dijo ayer por su parte que Argentina está nuevamente en el mapa de los inversores internacionales y que el riesgo país debería seguir bajando para volver a los mercados de deuda. Por otro lado, el secretario coordinador de Energía, Daniel González, anunció que este jueves se va a publicar la revisión quinquenal tarifaria que va a establecer una suba cercana al 2,5% para los servicios de luz y de gas en mayo. Y aunque esto no sucedió en la Expo, comentarles finalmente que YPF anunció oficialmente ayer que bajará un 4% los precios de sus combustibles a partir del 1 de mayo. Recordemos acá que el gobierno había dicho que acomodaría el precio doméstico en línea con los movimientos del precio internacional del crudo. Y aprovecho para comentarles que hoy miércoles a las 11 de la mañana voy a estar en Expo EFO moderando un panel con los ministros de Hacienda de Chaco y de San Juan. Espero verlos ahí. 2. A 8 meses de reglamentarse el régimen de incentivos a las grandes inversiones, mejor conocido como RIGI, una de las principales iniciativas del gobierno de Milei para atraer capital extranjero, se han inscrito 11 proyectos por un total de $15.200 millones, principalmente en los sectores de energía, petróleo, gas y minería. Sin embargo, de estos 11 proyectos, solo 2 han recibido aprobación definitiva, según reveló Mariano Espina en una investigación para Bloomberg Línea. Estamos hablando de YPF Luz y su parque fotovoltaico en Mendoza por $211 millones y Vaca Muerta Oleoducto Sur, que va a conectar a Allen con Punta Colorada en una inversión de $2.486 millones. Y si miramos los proyectos en evaluación, se destacan la planta de licuefacción de gas natural de Southern Energy por $6.878 millones y el proyecto de litio Rincón de Río Tinto por $2.724 millones. Y también encontramos en esa lista al proyecto de los azules de McEwen Mining con una inversión inicial de $227 millones para desarrollar lo que sería una de las primeras minas de cobre en el país. Según uno de los últimos informes del jefe de gabinete Guillermo Francos, los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros que ofrece el RIGI no tienen impacto fiscal porque no están previstos en los recursos presupuestarios de 2025. Veremos cuánto más tardan en aprobarse entonces los 9 proyectos que siguen en evaluación. 3. Y hablando de uno de los proyectos que recién te mencionaba, el minero canadiense Rob McEwen está considerando sacar a su empresa a la bolsa argentina en una oferta pública inicial que formaría parte de una estrategia más amplia para financiar la construcción de su proyecto de cobre Los Azules en la provincia de San Juan. McEwen Copper también evalúa un IPO en la bolsa de Toronto o de Nueva York, según informó este martes Bloomberg News. Para McEwen, esto le daría al argentino la oportunidad de invertir en una de las primeras minas de cobre del país. Según estimaciones de McEwen, la inscripción de Los Azules en el RIGI aumentó el valor del proyecto en San Juan por aproximadamente $900 millones. Sin embargo, esa aprobación, como decíamos, viene demorada más de lo previsto, lo que podría demorar el IPO hasta fines de este año. La empresa busca incorporar los beneficios del RIGI en un estudio de factibilidad que debería estar listo a principios de julio. Mientras
Mientras tanto, la unidad de cobre busca levantar más fondos privados para cubrir otros 25 millones de dólares y más de 100 millones de dólares para trabajos de ingeniería. Y si todo marcha acorde al plan, la construcción comenzará a finales del 2026 y la mina empezará a producir hacia el 2030. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,9% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 3,5% para Deco Agro y subas de hasta 3,8% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,3%, el dólar blue quedó en 1.200 pesos, el MEP en 1.174, el contado con liqui en 1.193, el dólar oficial minorista en 1.180 y el mayorista en 1.165 pesos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Qué placer volver a encontrarnos en esta oportunidad un día miércoles, ya que el lunes pasado los oyentes de la estrategia del día se dieron el lujazo de escuchar una entrevista a Esteban Domecq. Llegamos a este último día de abril con el riesgo país apenitas arriba de los 700 puntos, lo que implica un número superior a las 636 unidades que teníamos al empezar 2025, pero yo diría que no nos quejemos, ya que dejamos atrás los 993 puntos que llegamos a tener el 8 de abril, es decir, 3 días antes de que Toto Caputo anuncie los préstamos de organismos internacionales y la salida del cepo que le permitieron a la Argentina descomprimir la situación y paradójicamente comprimir el spread soberano. En los últimos 3 días, los bonos argentinos en dólares han tenido caídas suaves mientras los inversores esperan un nuevo catalizador alcista. Al respecto, me gustaría mencionarles una referencia que hace un informe publicado ayer por el broker Aurum Valores en relación a la acumulación de divisas, que es algo que muchos expertos de mercado siguen de cerca. Dice Aurum, y abro comillas: de acuerdo a los datos del Banco Central y sin considerar los desembolsos del FMI ni los del Banco Mundial, que tienen destinos específicos diferentes a los pagos de deuda en moneda extranjera de julio, al Tesoro le faltan comprar unos 2.500 millones de dólares para completar el monto de globales y bonares que vence el 9 de julio de 2025. Continúa Aurum. Si bien en ocasión del vencimiento de enero, la acumulación de divisas para ese fin comenzó unos 45 días antes, en este caso un plazo similar comenzaría a correr el 25 de mayo, en esta ocasión existe una meta de acumulación de reservas netas al 13 de junio. Como los depósitos del Tesoro en divisas se pueden computar como reservas netas, para la meta no descartamos, dice Aurum, que esta vez el proceso gradual de acumulación de divisas del Tesoro para cumplir con ambos objetivos se anticipe. En efecto, en la ocasión anterior, esas compras se efectuaron directamente al Banco Central que había acumulado divisas previamente. Y sigue el informe de Aurum Valores. Actualmente, si el Banco Central no acumula divisas por la regla autoimpuesta de no intervenir dentro de la banda, el Tesoro debería ir al mercado a participar como un demandante más de divisa, por lo que nos parecería más adecuado que ese proceso se haga paulatinamente y no esperar a tener que demandar fuertes sumas en menos tiempo. Actualmente quedan 70 días corridos y 55 días hábiles hasta la fecha de pago de bonos y 44 días corridos y 31 días hábiles para el cumplimiento de la meta de reservas, objetivo para el que el Banco Central está 3.200 millones de dólares debajo, usando los ajustadores de organismos internacionales y de evaluación. Cierro ahora comillas. Para poner un poco de buena onda a este miércoles, les cuento que la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que recientemente había señalado que pronto puede subir la calificación argentina, publicó un informe también ayer señalando que la salida del cepo y el RIGI pueden empujar fuertes inversiones para Vaca Muerta, dándoles un impulso a las compañías del sector energético. En visión de esta agencia, el levantamiento de los controles de capital abre la puerta a un mayor acceso a financiamiento externo y podría reducir el costo de capital. Asimismo, Fitch estima que esto aliviará la presión sobre los 880 millones de dólares de deuda corporativa transfronteriza con vencimiento hasta fines de 2026. Además, Fitch destaca que en contextos adversos los corporativos argentinos han encontrado la forma de hacer frente a sus obligaciones tal como vimos en los últimos años. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con una experta de mercado como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con Pilar Tabela, quien es directora de Research, Macro y Estrategia en Balance Capital. Pilar, muy buenos días, bienvenida a La Fija. Empiezo preguntándote por la curva del Tesoro. ¿En qué tramos y tipos de instrumentos se sienten más cómodos si tienen que armar una cartera conservadora y dónde si buscan arriesgar un poco más? Y te pregunto también si les gusta el carry en estos niveles. Nos gusta la curva pesos del Tesoro para perfiles agresivos y moderados. Vemos oportunidad para hacer carry en la LECAP de junio, que es la S30J5, y en el Dual de marzo 2026.
país, que es el TTM26. Ahora, hay que tener en cuenta que cualquier estrategia de carry trade es muy sensible al tipo de cambio de entrada, es decir, a cuál es el tipo de cambio en el momento que compro ese papel del tesoro. En estos niveles del tipo de cambio nos gusta el carry, pero si cayera por debajo de 1150 nos gustaría tasas más altas que las de hoy. El dual nos gusta para perfiles agresivos porque es el instrumento que mejor refleja nuestra expectativa de compresión de riesgo soberano, política monetaria contractiva que implicará una TAMAR que se mantiene alta y una fuerte caída de la inflación en el mediano plazo. Si bien el aumento de liquidez en el sistema financiero debería contener el dólar más cerca del centro de la banda que es su piso, no vemos un escenario donde haya la banda superior en el corto plazo. ¿Ven algún riesgo de acá a los próximos meses en los que hay vencimientos abultados en un contexto en el que el tesoro no viene logrando rollover? En principio diría que no es que necesariamente el tesoro no está roleando, sino que parece estar impulsando una estrategia de remonetización más rápida y potencialmente intentando reducir el riesgo de rollover más cerca de las elecciones. No creemos que haya un riesgo en el sentido de que el tesoro pueda tener problemas para financiarse porque el superávit primario permite un margen de rollover menor al 100%. Pero sí hay que tener en cuenta que el tesoro de alguna manera está haciendo política monetaria y no siempre es fácil estimar dónde está la demanda de pesos porque es volátil, sobre todo teniendo en cuenta que el levantamiento del cepo es incipiente. Con lo cual, esto puede significar en el futuro más presión sobre el tipo de cambio si es que se estuviera estimando mal cuánta demanda de pesos hay y esto forzará al gobierno a subir tasas más de lo que hubiera sido necesario en el futuro. El mejor escenario, en mi opinión, sería que la remonetización se dé por compra de reservas, lo cual implicaría un aumento del activo del Banco Central. Yendo a la deuda en dólares de Argentina, ¿tienen algún temor de que el país, aún yéndole bien y comprimiendo spread, no consiga apetito en el mercado como para rollovear todos los vencimientos que fue asumiendo? Es importante entender que Argentina no necesita reacceder al mercado en el corto plazo. Los vencimientos de julio pueden cubrirse sin necesidad de rollover. Esperamos que el riesgo país se comprima llegando a niveles de acceso al mercado para el primer trimestre de 2026. Creemos que esto se va a dar en la medida en que se acelere la acumulación de reservas y el gobierno pueda consolidar el apoyo del programa en las elecciones. De hecho, el levantamiento del cepo y el acuerdo con el FMI es muy positivo en nuestra opinión en el mediano plazo para estas dos variables. Primero, porque debería acelerar la acumulación de reservas y segundo, porque creemos que este esquema de tipo de cambio más flexible hace que el proceso de desinflación sea más sostenible. ¿Por qué? Porque evita apreciaciones del tipo de cambio real excesivas que luego tienen riesgo de ser corregidas más abruptamente. Lo que sí puede presentar un desafío es que el contexto externo menos propicio para emergentes pone la vara un poco más alta para el reacceso a los mercados. ¿Cómo armarían hoy una cartera con exposición argentina combinando bonos, ONs, acciones, etcétera, tanto para un perfil conservador como para un perfil arriesgado? Para un perfil conservador nos gustan soberanos BOP reales, en particular el BPOC7 porque captura la compresión de riesgo soberano pero tiene menos riesgo de downside. En corporativos los bonos de Pampa 29 y en provincias los bonos de Córdoba y Santa Fe, PDCAR 27 y PROPS 27. Para perfiles más agresivos nos gustan en soberanos el AL30, en ON Hard Dollar MCU 2031 y en acciones Pampa, CEPU e IRSA. Yendo ahora al mercado de deuda estadounidense, ¿me podría desarrollar un poco los motivos por los cuales crees que está tan volátil la curva del tesoro norteamericano? Lo que venimos viendo en la curva de Treasuries es que pareciera haber un cambio de régimen desde el ciclo de subas de la Fed que empezó en 2022 y creemos que el factor central está en la dinámica de deuda sobre PIB y en la posición fiscal de Estados Unidos después de la pandemia. Tradicionalmente lo que se veía al final del ciclo de subas de la Fed es que las tasas empezaban a caer anticipando un futuro ciclo de recortes. Hacia julio de 2023, cuando la Fed terminó el ciclo, eso no pasó. De hecho, vimos una suba en las tasas de largo plazo entre agosto y octubre de 2023, las cuales estuvieron mayoritariamente explicadas por un aumento en el term premium. Recordemos que hacia agosto de 2023, una de las agencias de crédito le había reducido la nota a Estados Unidos. Habiendo dicho esto, los resabios post-pandemia generados por el nivel de deuda sobre PIB de Estados Unidos parecieran estar jugando un rol más activo en los bonos del tesoro de largo plazo y el policy mix de la administración de Trump no ayudó a atenuar las preocupaciones de los inversores. ¿Cómo armarías hoy un posicionamiento en Estados Unidos pensando en una mirada conservadora y cómo desde una postura agresiva? Para todos los perfiles conservadores o agresivos, dentro de renta fija creemos esencial el control de la duration, o sea, buscar estrategias que tengan duration baja. Para perfiles más conservadores, vemos un mix entre bonos del tesoro y bonos corporativos con grados de inversión dentro de la renta fija, mientras que dentro de la renta variable preferimos mantenernos al margen de estrategias tradicionales como el S&P 500 y buscar exposición en las empresas de alto dividendo dentro de Estados Unidos o mismo en empresas con baja volatilidad. Para perfiles más agresivos, lo que cambiamos es bajar calidad crediticia en la renta fija hacia bonos de mercados emergentes o corporativos de Estados Unidos, pero con baja sensibilidad a la tasa de interés. Mientras que en renta variable, a lo anterior agregamos a las empresas con capitalización media, mid caps. Muchísimas gracias, Pilar, por tu generosa participación en esta columna. A los oyentes les digo que haber tenido en esta columna a Pilar Tabela de Balance Capital es un lujo enorme, ya que se trata de una persona que tiene una trayectoria impresionante en el mercado local y en el mercado internacional.
internacional. Antes de despedirme, les comento que la tasa del tesoro a 10 años de Estados Unidos cerró ayer por debajo de 4,17%, lo que implica que los bonos vienen levantando un poquito y por ende la tasa comprimiendo spread. Estimados oyentes, les deseo que tengan un excelente fin de semana largo, que disfruten y descansen. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Facundo Gómez Minujín, titular del JP Morgan en la Argentina. Hay una sensación que Argentina camina por la vía correcta, pero no sabemos todavía si va a tener éxito. El banco estadounidense, que venía de recomendar el carry, ahora con un tono un poco más cauto. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.